Sí, empecemos. Buenas noches. Bueno, para la Facultad de Psicología y su maestría en salud mental, es todo un gusto iniciar nuevamente el ciclo de la conferencia mensual de la maestría. Es un espacio que ya comienza su cuarto año, que lo hemos mantenido durante 4 años, mes a mes, en un promedio de 8 y 9 conferencias al año. Unas veces no caben las personas en el auditorio, otras veces, como hoy, tenemos un auditorio selecto y siempre unos conferencistas muy prestos a contarnos resultados de sus reflexiones teóricas, de sus trabajos de investigación, como es el caso de hoy, y generar información para aquellos que nos interesa la salud mental de niños y adolescentes. En el día de hoy tenemos al profesor Diego Albeiro Restrepo. Diego es psicólogo, magíster en psicología y candidato a doctor en salud pública. Nos trae una conferencia de un tema muy especial que hasta ahora no hemos abordado en estos espacios, que se llama Los jóvenes y la vida buena, un abordaje de la salud mental a la luz del enfoque de las capacidades. Aquellos que ya han estado en la especialización de salud mental del niño y del adolescente y la maestría en salud mental reconocen un poco esta perspectiva de desarrollo humano, y hoy con Diego vamos a profundizar qué tiene que ver eso con la salud mental. Bienvenido, Diego. Gracias, Marta. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá, pues a pesar de la lluvia y de la congestión para llegar hasta este lugar por estos días. Quiero empezar con esta imagen que revisaba con Marta la semana pasada, el viernes pasado, con un poco de preocupación por parte de Marta, específicamente por este dato. Me decía Marta que cuando ella publicaba la información de la conferencia mensual, usualmente a las pocas horas o a los pocos días ya habían 100 likes, 200 likes, cuando se trataba de conferencias tales como el niño homicida, autismo, y que pues una conferencia titulada Salud Mental y Vida Buena pues generaba... pero tengo el micrófono de... Sí, bueno, perfecto. Pero que, bueno, una conferencia que lleve por título La Vida Buena puede ser muy poco taquillera. Esto realmente tiene un sentido y creo que tiene que ver con esto. Y es que el eje identitario de la salud mental todavía está ligado a la enfermedad mental, al riesgo y a la vulnerabilidad. Es decir, que cuando pensamos en salud mental, todavía seguimos pensando en términos de estas claves: enfermedad, trastornos, psicopatología, y vamos a ver 2 ejemplos de ello. Esta es la tabla de contenido del Estudio Nacional de Salud Mental, el del año 2013. El título es Estudio de Salud Mental, Estudio Nacional de Salud Mental. Yo me pregunto, ¿dónde encontramos acá la salud mental? Bueno, características sociodemográficas, prevalencia de vida, y luego empezamos prevalencia de trastornos, prevalencia de trastornos, prevalencia de trastornos, ¿no? Punto 2, factores correlacionados a trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, abuso de alcohol. Este estudio parte de una definición positiva de la salud mental, pero realmente de lo que se ocupa es de estos asuntos. Miremos un segundo ejemplo, el estudio de salud mental del adolescente, realizado además por la universidad. Si nosotros miramos la tabla de contenido, este estudio de salud mental se ocupa fundamentalmente de trastornos, 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 trastornos. Siempre que pensamos en la salud mental, aunque partamos incluso de definiciones positivas de salud mental, esa identificación con la salud mental todavía está bastante ligada al riesgo, a la vulnerabilidad, a los trastornos. Por eso entonces este interés por pensar la salud mental a la luz de categorías distintas a las categorías que nos ha propuesto tradicionalmente la psiquiatría, la psicopatología, porque realmente creo que todos nos sentimos bastante cómodos con las definiciones de salud mental, como la que propone OMS, como la que propone el Ministerio de Salud de Canadá, pero a la hora de operacionalizar una idea de salud mental se nos hace muy difícil.
Es mucho más fácil operacionalizar el trastorno mental, conceptualizarlo, medirlo, que hacerlo con la salud mental. Entonces necesitamos nuevas categorías para poder pensar la salud mental desde la salud y no solo desde la enfermedad. Edmundo Granda, hablando de la salud pública, dice algo que es muy interesante, y es que la salud pública realmente no es salud pública, sino enfermología pública. De lo que se ocupa la salud pública fundamentalmente es de la enfermedad, y creo que cuando pensamos en la salud mental, pues no estamos hablando de nada distinto. Entonces, la propuesta que yo quiero compartir con ustedes en esta noche es cómo pensar la salud mental a la luz de categorías alternativas a las de la psicopatología, la psiquiatría. En este caso, esta categoría de la vida buena enmarcada dentro del enfoque de las capacidades, que en un momento pues hablaremos un poco sobre ello. Esto hace parte, como decía Marta, pues de mi investigación doctoral, en la que pues participan también algunos estudiantes y un estudiante del pregrado de la facultad. Realmente no vamos a presentar los resultados de la investigación, sino fundamentalmente el planteamiento del problema de la investigación, de qué es lo que nos estamos ocupando. Entonces, pues hoy nos convocan estas tres categorías y es necesario como que hablemos un poco de qué entendemos por jóvenes, qué entendemos por salud mental y qué entendemos por vida buena, para que luego podamos pensar entonces de qué modo esa categoría nos puede ayudar a pensar, conceptualizar e intervenir en salud mental. Bien, cuando hablamos de jóvenes, usualmente tenemos dos representaciones con relación a los jóvenes. Y a partir de allí se diseñan los estudios y se diseñan las intervenciones en salud mental. Esas dos representaciones son que los jóvenes son vulnerables y hay que cuidarlos, o que los jóvenes son peligrosos y hay que cuidarse de ellos. Y a partir de allí, entonces, se diseñan las investigaciones, se diseñan los proyectos. ¿Por qué decimos que los jóvenes son vulnerables y hay que cuidarlos? Claro, cuando nosotros pensamos en problemáticas como el embarazo adolescente, cuando pensamos en problemáticas como el consumo de sustancias, pensamos que es que esos jóvenes están en riesgo, están expuestos a un contexto que los determina y que de algún modo entonces tenemos que generar un conjunto de estrategias para cuidarlos de tal modo que no incurran en ese tipo de problemáticas. Esta es una mirada. La otra mirada es la de que los jóvenes son un peligro, constituyen un riesgo. Y como constituyen un riesgo hay que cuidarse de ellos. ¿Por qué constituyen un riesgo? Porque son generadores de violencia. Entonces cuando pensamos en el problema, por ejemplo, del fútbol y las barras bravas, entonces decimos que los jóvenes son generadores de conductas violentas y que entonces tenemos que generar estrategias para controlarlos, para reprimirlos. Y esta es una segunda vía por la cual abordamos usualmente la salud mental de los jóvenes. Pues bien, tenemos entonces, para pensar desde una perspectiva de salud mental positiva, que cambiar, en primer lugar, nuestra manera de entender qué es la juventud. Tendríamos que tener entonces una idea de cómo entendemos a los jóvenes, cuál es nuestra idea sobre los jóvenes, y para hacerlo pues puede resultar útil diferenciarlo de la adolescencia. Dado que hay un número limitado de personas acá en el auditorio, me gustaría que pudiéramos conversar, más que yo pararme aquí a hablar todo el rato. ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia entre juventud y adolescencia? Estas son dos categorías que nosotros usualmente utilizamos de manera intercambiable, jóvenes, adolescentes, para referirnos más o menos a lo mismo. Sin embargo, hay unas diferencias bien importantes. ¿Qué se les ocurre a ustedes de diferencia entre adolescencia y juventud? ¿Qué es lo distinto cuando hablamos de un adolescente a cuando hablamos de un joven? Perfecto. Entonces, esa es la primera manera como nosotros marcamos una diferencia entre adolescencia y juventud, a partir de un criterio cronológico. Entonces decimos que la adolescencia abarca un rango de edad, la juventud abarca otro rango de edad. Por legislación en Colombia, un adolescente sería toda aquella persona que se encuentre entre 12 años y el límite de los 18, porque ya los 18 ya no es adolescente, y el joven estaría entre 12 y 26 años. Entonces, si lo miramos desde un criterio cronológico, esa sería la diferencia. ¿Qué otro criterio pudiéramos adoptar para diferenciar adolescencia y juventud? Bien, vamos a mirarlo entonces. La adolescencia es fundamentalmente una categoría de la psicología.
¿cierto? Hablamos de adolescencia fundamentalmente en el marco de la psicología como una categoría que nos permite explicar un momento específico del ciclo vital humano. La juventud, por el contrario, implica un abordaje de distintas disciplinas: sociología, antropología, ciencias políticas. Es decir, el joven no es un sujeto psicológico, sino que es un sujeto psicológico, pero también un sujeto social, un sujeto político y un sujeto ético. Y eso nos marca de una manera dramática la forma como entendemos la juventud. Les voy a contar una historia. Mi proyecto de investigación inicialmente estaba redactado en términos de adolescencia. Eran más o menos 170 páginas hablando sobre adolescencia. Cuando me reúno por primera vez con los jóvenes que me iban a apoyar en la primera parte de la investigación, jóvenes líderes de distintas comunas de la ciudad, yo les cuento de qué se trata el proyecto y al final uno de ellos levanta la mano y me dice: mire, muy interesante lo que usted propone en su proyecto. Sin embargo, si usted piensa en nosotros como adolescentes, no cuente con nosotros. Si usted piensa en nosotros como jóvenes, ahí sí podemos hablar. Entonces le preguntaba que por qué y me decía: mire, si usted mira la ley de infancia y adolescencia, el adolescente es un sujeto vulnerable, un sujeto al que hay que cuidar, mientras que si usted mira la ley de juventud, el joven es un sujeto político que participa activamente en la construcción de lo social, y nosotros nos reconocemos desde ahí, no como del sujeto vulnerable, sino del sujeto que participa y construye activamente lo social. Bueno, ahí hay una posición bien interesante que de hecho pues motivó todo este cambio de categoría de adolescencia a juventud. Entonces, cuando hablamos de adolescencia hablamos de una categoría psicológica, cuando hablamos de juventud hablamos de una categoría sociológica y política. La adolescencia se define fundamentalmente como una etapa del ciclo vital, un momento identificable a partir de unas características del desarrollo físico, del desarrollo emocional, del desarrollo social de un sujeto, mientras que la juventud se define como una condición social, una manera de insertarse dentro de las relaciones sociales. Cuando hablamos de condiciones sociales, ¿de qué hablamos? Ser hombre o ser mujer es una condición social, ser de clase, utilicemos esta categoría baja o de clase alta, es una condición social. Ser afrodescendiente o ser blanco es una condición social. Pues bien, ser joven también es una condición social. Es decir, el ser joven está marcado no solamente por un momento cronológico en la vida, sino con un modo de relación con los otros, un modo de relación con lo social. Una tercera diferencia entre la adolescencia y la juventud es que la adolescencia se concibe como una fase de transición entre la niñez y la edad adulta. Es decir, la finalidad de la adolescencia es la adultez. Mientras que cuando pensamos en la categoría de juventud, se piensa en el joven o en la juventud como un momento con características propias y bien diferenciadas, donde el interés no está solamente en alcanzar la adultez, sino entender la juventud desde la categoría y la condición misma del ser joven. Entonces, cuando hablamos de juventud, no estamos pensando tanto en la transicionalidad hacia la adultez, a diferencia de la adolescencia, donde usualmente ese es el tipo de abordajes que encontramos. La adolescencia se concentra en las transformaciones físicas, psicológicas y emocionales del individuo, mientras que la categoría de juventud, cuando pensamos en un joven, estamos pensando en cómo ese sujeto se inserta dentro de las tramas sociales, lo que hace un momento ya planteábamos. En la categoría de adolescencia, lo social se piensa como una influencia en el desarrollo psicológico, entonces nos interesamos en procesos de socialización. Cuando pensamos en juventud, nos interesa es lo social como un escenario de tensiones y de relaciones de poder. Relaciones de poder entre los jóvenes, relaciones de poder entre los jóvenes y los adultos, relaciones de poder entre los jóvenes y las instituciones, tensiones entre lo establecido y lo que intentan transformar los jóvenes a través de sus propias dinámicas. Entonces acá lo social no nos interesa únicamente como un proceso de apropiación de lo social, sino un proceso de transformación de lo social. En la categoría de adolescencia, el adolescente se concibe como un sujeto pasivo que se encuentra a merced de influencias sociales y de cambios físicos, psicológicos, que están fuera de su control, mientras que cuando hablamos de juventud, el joven se concibe como un sujeto activo, capaz de modificar el entorno y de participar en los procesos de transformación de la sociedad, también lo decíamos hace un momento. Entonces, si nos fijamos bien,
tendríamos que reconocer dos cosas. En primer lugar, que no es lo mismo hablar de adolescencia que de juventud. Y eso tiene unas implicaciones conceptuales, pero también unas implicaciones prácticas, de cuáles son las gafas que nosotros nos ponemos para ver a los jóvenes. Y desde allí nosotros intervenimos. Y en segundo lugar, que no es un asunto solamente cronológico. Es más, no es un asunto cronológico, lo que diferencia la juventud y la adolescencia. Es la forma de entender ese sujeto en el contexto de sus relaciones sociales. Entonces, para poder pensar la salud mental de los jóvenes, a partir de la categoría de vida buena, tendríamos que plantear que nos referimos a estos jóvenes, no al adolescente como un sujeto psicológico en transición a la adultez, sino como un agente. Y ahorita vamos a referirnos a ese concepto de agente. Bien, esa es, digamos, la consideración inicial sobre la categoría de juventud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jóvenes? Brevemente, pongámonos de acuerdo a qué hacemos referencia cuando hablamos de salud mental. Me voy a permitir hacer una pregunta que no me tienen que responder. ¿Quiénes de ustedes creen que tienen salud mental? Repito, no me tienen que responder, no tienen que levantar la mano, simplemente es para que cada uno lo pueda pensar. Si nos preguntan hoy, ¿usted tiene salud mental? ¿Qué responderíamos? Pues bien, uno puede, para poder responder esta pregunta, entender la salud mental de dos maneras. Como la suma de lo que se tiene o como la suma de lo que no se tiene. Desde la perspectiva del modelo biomédico, la salud mental es la suma de lo que no se tiene. Vamos a ponerlo en el plano de la salud física. Si yo quiero saber cómo se encuentra mi salud, si yo estoy sano, entonces pues voy donde el médico, voy a un hospital, me hacen una serie de exámenes. ¿Y cómo determina un médico que yo estoy sano, que tengo salud? Usted no tiene colesterol, usted no tiene los triglicéridos altos, usted no tiene problemas de colon, usted no tiene hipertensión, usted no tiene. Y si a partir de ese diagnóstico lo que yo encuentro es una cantidad de cosas que no tengo, la suma de lo que no tengo es igual a tener salud. Entonces, la salud es la suma de lo que no se tiene. La salud mental. Hay un instrumento, por ejemplo, para realizar tamizajes en salud mental que se llama el Mini-Mental, basado en los manuales diagnósticos y estadísticos. Entonces, es una prueba, un instrumento a partir del cual uno puede definir el estado de salud mental de una persona, de un sujeto. Y entonces es precisamente esto. No tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene problemas de la conducta alimentaria, no tiene trastornos psicóticos, no tiene, y la suma de lo que no se tiene llega a una conclusión: tiene una buena salud mental. Esa es la perspectiva del modelo biomédico, la salud como la suma de lo que no se tiene. Ahora bien, pudiéramos pensarlo desde la otra perspectiva, la salud mental como la suma de lo que se tiene. La pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que tener para poder tener salud mental? Ya sabemos qué es lo que no se puede tener: trastornos mentales, psicopatología, enfermedades mentales, como lo quieran llamar. Pero desde la perspectiva, digamos, de una salud mental positiva, bueno, la negativa sería aquella que se define a partir de la suma de lo que no se tiene. Y negativa no porque sea malo, sino porque se hace es por el descarte de, por eliminar algo. Si yo elimino todas esas condiciones de trastorno mental y de enfermedad mental, la consecuencia es salud mental. Positivo no quiere decir bueno, quiere decir que es algo que entra en escena. En este caso, ¿qué es lo que entra en escena? ¿Qué es lo que una persona debería tener para tener salud mental? Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ayúdenme para que construyamos esto juntos. Si decimos que la salud mental positiva es la suma de lo que se tiene, no la suma de lo que no se tiene, ¿qué es lo que una persona debe tener para tener salud mental? Autonomía, alegría, serenidad, tranquilidad, capacidad de decisiones. ¿Por qué cuando hacemos los estudios de salud mental no indagamos por eso? ¿Por qué nuestros estudios de salud mental no indagan por autonomía, no indagan por felicidad, no indagan por tranquilidad, no indagan por capacidad para tomar decisiones? Porque claramente estamos todavía parados en un modelo de salud mental negativo. La transición hacia un modelo de salud mental positiva implica entonces la consideración de todos estos elementos. Y pudiéramos decir que, en síntesis, lo que necesita una persona tener para tener salud mental
son capacidades. Y ahí es donde entra entonces este enfoque particular del desarrollo humano, que se conoce como el enfoque de las capacidades, y la apuesta entonces que estamos haciendo conceptualmente es de pensar que la salud es la suma de lo que se tiene y que lo que se debe tener son capacidades. ¿Y capacidades para qué? Para poder alcanzar algo que es el fin del desarrollo humano, una vida buena. Esta categoría puede parecer una categoría muy light. Cuando hablamos de vida buena, cuando hablamos de felicidad, pareciera que fueran categorías muy poco científicas, muy románticas, pero vamos a ver que son categorías que tienen un fundamento conceptual, epistémico y unas aproximaciones metodológicas interesantes. Antes de hablar de qué es entonces la vida buena, vamos a hablar un poco de este enfoque de las capacidades. Esta es una propuesta que nace en el marco de un conjunto de teorías del desarrollo humano con Amartya Sen, seguramente pues ustedes lo habrán escuchado, Premio Nobel de Economía, y hay una primera pista interesante, aproximarnos a la salud mental a partir del pensamiento de un economista, ¿cierto? Y eso ya nos da una pista de que la salud mental la tenemos que expropiar solamente de la psicología, de la psiquiatría, y hay que ponerla a conversar con otros discursos de las ciencias sociales como la economía. Pues bien, este enfoque nace de la economía y nace por una preocupación fundamental. Y es que cuando se pensaba en el desarrollo, siempre se pensaba en indicadores macroeconómicos, en grandes indicadores. Entonces, por ejemplo, en Colombia, crece el Producto Interno Bruto del país. Entonces decimos, estamos mucho mejor. En Colombia estamos mucho mejor porque ha crecido el Producto Interno Bruto. Y a partir de esos indicadores evalúan el desarrollo de los países. La pregunta es, el hecho de tener, por ejemplo, estoy citando solo un ejemplo, un crecimiento en el Producto Interno Bruto, eso nos dice que las personas están viviendo mejor. Eso nos dice que hay menos pobreza. Eso nos dice que hay menos oportunidades. O por el contrario, lo que nos está diciendo es que hay una mayor concentración de la riqueza y una distribución mucho más inequitativa de las oportunidades. Entonces, lo que nos propone CEN es que tenemos que hacer un cambio en la manera como pensamos el desarrollo. Ya no pensar únicamente a partir de indicadores macro, sino dirigirnos a la persona y poder entender las personas reales y concretas cómo están viviendo. Y eso es lo que a la economía se le había olvidado. La economía estaba pensando en condiciones macroeconómicas y se nos dice, no, para entender el bienestar de las personas tenemos que ir a las personas mismas, entender qué es para ellos una vida buena y qué tanto la forma como están viviendo se aproxima a esa idea de vida buena. Entonces, lo primero interesante de este enfoque es que hay una vuelta hacia las personas, es centrar el interés nuevamente en las personas. Ya no en esos datos macroeconómicos, sino en la forma como las personas reales y concretas están viviendo su vida. Y nos dice el enfoque, entonces, este enfoque de las capacidades, que lo importante entonces sería considerar cuáles son las capacidades que tienen estas personas para poder alcanzar una vida buena. ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablamos de capacidades? Que es, digamos, esa categoría central del enfoque de las capacidades. Digamos que las capacidades tienen que ver fundamentalmente con la libertad. Capacidad tiene que ver directamente con libertad. ¿Y libertad para qué? Libertad para que las personas puedan alcanzar, puedan conseguir esa vida que anhelan, esa vida que desean, esa vida, diría Sen, que tienen razones para valorar, que es lo que luego vamos a denominar la vida buena. Entonces, las capacidades son esas libertades que le permiten a las personas alcanzar esos modos de vida que ellos consideran valiosos. Y entonces las capacidades incluyen tres dimensiones: las oportunidades, unas condiciones del sujeto y unos factores de conversión. Es decir, para uno tener capacidades necesita tener estos tres elementos. Vamos a poner el siguiente ejemplo: la capacidad de educarse. ¿Qué necesita una persona para poderse educar? Pongámoslo más específicamente: educación superior. Un joven, ¿qué capacidades necesita para poder acceder a la educación superior? Entonces, en primer lugar, en el plano de las oportunidades, ¿qué oportunidades necesita? Estar bien económicamente, es decir, tener acceso a bienes para poder pagar el acceso a la educación. ¿O qué otras oportunidades?
una beca, quien pueda apoyar su acceso a la educación, acceso a la educación pública, digamos que es de un costo que para muchas personas pudiera ser accesible, incluso en algunos casos gratuita. A eso se refieren las oportunidades. ¿Qué es lo que le ofrece el contexto a una persona para que pueda desarrollar una capacidad? En este caso, la capacidad de educarse. Pero no solamente necesitamos oportunidades, también necesitamos unas condiciones internas del sujeto. Llámenle personalidad, llámenle capacidades cognitivas, llámenle capacidades emocionales, es decir, aquellos recursos del sujeto que permiten generar y aprovechar esas oportunidades. Dentro de estas condiciones del sujeto hay una que es fundamental, y es la capacidad de tener aspiraciones, entre muchas otras, pero esa dentro del enfoque de las capacidades va a ser central, la capacidad de tener aspiraciones. Es decir, que las personas puedan soñar, que las personas puedan desear, que las personas puedan aspirar formas de vida más dignas, formas de vida mejores a las que llevan. Porque suele suceder, y se lo muestran sus investigaciones, que las personas pueden llegar a resignarse con las condiciones de vida que llevan, aunque esas condiciones de vida vayan en contra incluso de su propia dignidad, y él lo va a llamar las preferencias adaptativas. Entonces, cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, de las condiciones de vida de las personas, le preguntan a personas que viven en condiciones de absoluta vulnerabilidad, ¿usted cómo se siente con sus condiciones alimentarias? Y esta persona podrá decir, no, pues yo me siento contento, pues no nos falta el golpecito al día, no nos falta un arrocito, no nos hace falta la guapanelita, estamos muy bien. Bueno, ¿y usted cómo se siente con sus condiciones de vivienda? Sí, no, pues el ranchito sí tiene unas goteritas y se le entra la agüita de vez en cuando, pero ahí ponemos el baldecito y mal que viene ahí dormimos y estamos muy bien. Y entonces naturalizamos esas formas de vida y limitamos esa capacidad de tener aspiraciones. Hace poco estábamos en la Comuna 1, en el Popular, haciendo un recorrido para el trabajo de campo de esta investigación, y nos contaba una señora lo difícil que es para muchos jóvenes el acceso a la educación superior. Pero no porque no existan necesariamente esas oportunidades, sino porque para ellos su aspiración máxima es terminar el bachillerato. Y eso que es una meta bastante alta para muchos, pero no logran aspirar nada más distinto a terminar un bachillerato para poder salir e insertarse rápidamente en el mundo laboral. Entonces es necesario también unas condiciones del sujeto para poder aprovechar esas oportunidades. Y hay un tercer elemento, que son los factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión? Es lo que le permite a este sujeto poder aprovechar esas oportunidades. Listo, este joven toma la decisión de ingresar a educación superior, él quiere ser profesional, tiene ese sueño, tiene la oportunidad de entrar a una universidad, bien sea a través de una beca, bien sea la universidad pública, pero resulta que este joven vive en una zona absolutamente alejada, el transporte es muy difícil para poder llegar hasta la universidad, no tiene cómo sacar unas fotocopias, adicionalmente debe hacerse cargo de la manutención de su familia. Todos estos elementos se convierten en factores que dificultan que este joven pueda aprovechar esas oportunidades. Entonces, solamente pensar en oportunidades puede llegar a ser engañoso cuando no consideramos estos factores de conversión. Cuando simplemente decimos, es que ampliamos la cobertura educativa. Que bien, eso es un asunto muy importante en términos de oportunidades, pero ¿será que estamos facilitando todas las condiciones para que los jóvenes puedan aprovechar esa oportunidad de educación? Tenemos una cobertura en salud de la que nos sentimos muy orgullosos y en todo el mundo mostramos nuestro modelo de salud porque tenemos una cobertura ya casi universal. Casi que todas las personas en Colombia están afiliadas al sistema de salud. La pregunta es, ¿todas las personas tienen esos factores de conversión para poder aprovechar esas oportunidades? O en muchos casos se vuelven solamente oportunidades formales que las personas finalmente no pueden aprovechar. Entonces, estos tres elementos es lo que para SEN compone las capacidades. Tener la libertad de uno poder vivir esa vida que desea, esa vida buena. Y para poderlo hacer necesita oportunidades, para poderlo hacer necesita unas condiciones internas del sujeto, y para poderlo hacer necesita unos factores de conversión, que son biológicos, que son sociológicos o sociales, y que son también culturales. Y entonces, bueno, hablamos de esta
vida buena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida buena? Bueno, primero, pues que la vida buena es el telos, es la finalidad, es lo que busca el desarrollo humano. Todo lo que conceptualiza el desarrollo humano finalmente se puede reducir o resumir más bien en que las personas puedan alcanzar una vida que tengan razones para valorar, una vida que desean, una vida digna. Tendríamos que diferenciar que la vida buena no es igual a la buena vida, y esto pues tiene sus raíces desde la filosofía griega. Aristóteles, pensando en una vida buena, una vida basada en la realización de unos valores, distinto a una buena vida, que es esa posición en la que se busca fundamentalmente la gratificación, la satisfacción, el placer. No quiere decir que la buena vida sea enemiga o sea contraria a la vida buena, no. Por el contrario, para poder tener una vida buena es necesario que uno también pueda tener una buena vida. Pero no se confunden. Cuando yo presenté mi proyecto ante el jurado, lo primero que me dijeron los evaluadores es que los jóvenes jamás iban a poder hablar de vida buena, que ellos solamente iban a hablar de buena vida, de rumba, de sexo, de droga, de alcohol. Y bueno, pues nos hemos llevado una grata sorpresa cuando encontramos que los jóvenes logran definir unos marcos valorativos a partir de los cuales ellos definen qué es una vida buena. Un tercer elemento es que la vida buena no depende de los bienes primarios, sino de las capacidades para convertir esos recursos en formas de vida valiosa. Hay un imaginario que ha venido haciendo carrera, y es que, por ejemplo, los problemas de salud mental están asociados a condiciones como pobreza, como desplazamiento, digamos unas condiciones de vulnerabilidad social. Porque pareciera que tenemos un supuesto de base, y es que el acceso a bienes determina que nosotros podamos vivir bien o no. Y resulta que desde el enfoque de las capacidades, más importante que el acceso a bienes es lo que somos capaces de hacer con ellos. Por eso en la investigación que estamos haciendo estamos comparando en este momento dos comunas: el Popular, la Comuna 1, y el Poblado, la Comuna 14. Porque si bien hay una asimetría bastante grande en el acceso a bienes, más que ese asunto nos interesa ver es el asunto de los factores de conversión. Cómo con pocos recursos las personas pueden llegar a tener una vida buena, y cómo con exceso incluso de recursos muchas personas no lo alcanzan. Entonces ahí hay un elemento bien interesante para pensar el tema de la salud mental. No son los bienes, es lo que las personas logran hacer con ellos. Y un último aspecto es que no existe una idea general, universal de vida buena. Si a mí me preguntan qué es una vida buena, qué la compone, cuáles son sus dimensiones, es una pregunta que no se puede responder, porque finalmente la respuesta a esa pregunta depende de grupos sociales particulares. Lo que puede ser la vida buena para los jóvenes seguramente no es la misma vida buena para un niño, no es lo mismo para una persona que viva en Medellín que para una persona que viva en Suecia, qué sé yo. La vida buena es una categoría definida por un pluralismo valorativo, es decir, depende de cuáles son los valores que definan esa vida buena, cuál es su significado y su contenido. Entonces aquí hay una frase muy interesante de Sen. Bueno, aquí hay una discusión interesante en el enfoque de las capacidades. La ex esposa de Sen, Martha Nussbaum, que ha sido quizá la representante más importante del enfoque de las capacidades, incluso más que el mismo Sen, propone una lista de capacidades. Entonces, para Martha Nussbaum hay unas capacidades fundamentales, básicas. Entonces habla de la vida, de la salud, bueno, 10 capacidades básicas. Sen dice que no. Sen dice que no podemos definir unas capacidades universales, porque las capacidades dependerán de cómo entendemos la vida buena. Entonces tiene esta frase muy interesante, dice: insistir en la comodidad mecánica de no tener nada más que una buena cosa homogénea sería negar nuestra humanidad como criaturas que razonan. Es como tratar de facilitarle la vida al chef encontrando algo, y solo algo, que a todos nos guste, como el salmón ahumado, quizá incluso las papitas fritas, o alguna cualidad que todos debamos tratar de maximizar, como el sabor salado de los alimentos. Es decir, claro, para el chef lo ideal sería, mentiras, no creo que sea lo ideal, pero le facilitaría bastante su vida si a todos nos gustara lo mismo.
Todos iríamos a un restaurante, pediríamos lo mismo, las cartas serían absolutamente limitadas, el mercado sería mucho más fácil, pero la riqueza de un restaurante es que todos vamos y queremos pedir algo distinto. Con la idea de vida buena pasa algo similar. No existe una única idea de vida buena. Entonces, para poder intervenir, ahora lo vamos a mirar en detalle, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es para los grupos sociales con los que trabajamos esa idea de vida buena. Entonces, ¿cómo entendemos la salud mental? Y con esto intentamos articular los tres elementos. La salud mental puede ser definida como un conjunto de capacidades para poder alcanzar una vida buena. Para definir la salud mental de una manera muy simple. Salud mental es un conjunto de capacidades que nos permite a nosotros alcanzar una vida buena. Y entonces con ello estamos pasando de un modelo biomédico de la salud mental a un modelo bioético de la salud mental. Bio porque, bueno, seguimos hablando de la vida, y ético porque finalmente el problema de la ética es ese, es el buen vivir, es el modo de vida de las personas. Y entonces esto nos pone dos retos. El primero, necesitamos comprender, cuando nosotros trabajamos con jóvenes, cuáles son las formas de vida que ellos consideran como valiosas. Cuando nosotros trabajamos en salud mental con jóvenes, no podemos partir del supuesto nuestro como adultos y como expertos de lo que para ellos es vivir bien, sino que tenemos que partir por comprender esas representaciones que ellos tienen acerca de la vida buena. Gran parte del fracaso de las acciones que nosotros hemos realizado en salud mental tiene su explicación en este punto, y es que intervenimos a partir de lo que nosotros creemos que ellos necesitan, desconociendo cuáles son realmente esas representaciones de lo que para ellos significa vivir bien. Yo recuerdo mucho cuando hice mi práctica profesional en un colegio, que había muchas niñas de 13, 14, 15 años que eran mamás. Y entonces, pues, yo pensaba particularmente que ese era un problema muy grave y que uno tenía que intervenir, porque para una niña de 14 años ser mamá debería ser un asunto terrible, entonces que había que cuidarlas. Primera idea de las... habían dos proyectos. Una, pensábamos que eran peligrosas y que podían quedar en embarazo, entonces había que controlarlas, y otra que eran vulnerables porque ya eran mamás adolescentes, entonces había que cuidarlas. Y entonces diseñamos un proyecto maravilloso de algo así como acompañamiento a madres adolescentes, partiendo del supuesto de que estas niñas tenían un gravísimo problema. Cuando nosotros empezamos el proyecto con estas niñas, nos encontramos con cosas como esta. Un adolescente que nos decía, 14 años, mamá, es que yo estaba buscando quedar en embarazo. ¿Cierto? Esto no fue ningún accidente, yo quería quedar en embarazo, porque yo nunca en la vida he tenido algo que sea mío, que yo sienta que es realmente mío. Todo lo que yo he tenido en la vida siempre ha sido prestado. Lo único que yo siento como realmente mío es mi hijo. Entonces yo necesitaba algo que a mí me amarrara al mundo, yo necesitaba algo que fuera mío y solamente mío, y por eso yo quise quedar en embarazo. No le importaba que su novio no estuviera, porque ella quería era algo que fuera de ella, que fuera propio. No quiero decir con esto que lo ideal es que una niña de 14 años sea mamá. Lo que quiero decir con esto es que es necesario entender que detrás de ese comportamiento hay unas razones, y que esas razones son las que tendríamos que comprender más que los comportamientos, o como diría ser, los funcionamientos. Con relación a este punto, hay dos elementos que nos encontramos precisamente en la Comuna 1, uno de un dato de una fase anterior y este que nos lo encontramos recientemente. Me decía uno de los líderes de la Comuna 1, que tanto el sicario como el joven líder comunitario y un joven profesional buscan lo mismo, ser alguien. Lo único que cambia entre ellos son los medios que utilizan para lograrlo. Y si uno lo mira en detalle, tiene toda la razón, ¿cierto? Finalmente lo que busca el líder, el presidente de la acción comunal, es lo mismo en el fondo que está buscando el sicario: ser alguien, tener un lugar, ser reconocido por la vía del miedo, ser reconocido por la vía de la admiración, pero finalmente ser reconocido. Hay un marco valorativo compartido entre el sicario, el líder de la acción comunal, y el joven universitario. Entonces lo que tendríamos que entender es cuáles son esos marcos valorativos y por qué esos marcos valorativos se transforman en funcionamientos distintos. Es decir, ¿por qué bajo un marco valorativo común un joven termina asesinando a otros y otro joven termina facilitando procesos comunitarios?
Tiene que ver con oportunidades, probablemente. Tiene que ver con condiciones, digamos, psicológicas del sujeto, posiblemente. Tiene que ver con factores de conversión, posiblemente. Es la lectura de las capacidades lo que nos ayuda a entender por qué un marco valorativo común termina traducido en comportamientos tan distintos. Y otro líder, mi amigo Miguel, nos decía que los jóvenes de esta comuna son arriesgados, porque han aprendido que para salir adelante hay que arriesgarse. El pistolero se arriesga del mismo modo que se arriesga el muchacho que decide ir a la universidad, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando le preguntábamos a él por qué creía un líder comunitario adulto, por qué creía que había jóvenes que estando en el mismo contexto terminaban en el sicariato y otros terminaban siendo universitarios y terminaban teniendo, digamos, proyectos de vida muy exitosos. Y decía, finalmente no hay tanta diferencia. Los muchachos de nuestra comuna tuvieron que aprender a arriesgarse. Y arriesgarse algunos a través del sicariato, ser pistolero, ahí hay que arriesgarse, pero también hay que arriesgarse para ser universitario, porque hay un riesgo de fracasar, porque hay un riesgo de desestabilizar económicamente la familia, porque hay un riesgo de estancar posibilidades, por ejemplo, de proyectos de vida familiares. Cuando se espera que el hijo termine rápidamente el bachillerato para que empiece a trabajar y sea el proveedor de la familia. Entonces, este es un primer asunto, un primer reto importante. Si pensamos que la salud mental es el conjunto de capacidades para poder alcanzar una vida buena, tenemos que entender con esos grupos con los que trabajamos, con esos sujetos con los que trabajamos, cuáles son sus representaciones de la vida buena. Y el segundo aspecto, el segundo reto es poder identificar, conceptualizar y jerarquizar desde la perspectiva de los mismos jóvenes las capacidades necesarias para poder alcanzar una vida buena. Si entendemos qué es para ellos la vida buena, pues tendremos que construir también con ellos cuáles son esas capacidades necesarias para poder tener esa vida buena. En un primer ejercicio exploratorio de la investigación que hicimos con 614 jóvenes de todas las comunas y corregimientos de Medellín, nos encontramos estos 4 elementos que en estos momentos estamos profundizando a través de un ejercicio que se llama Fotovoz. Estamos entregándole cámaras fotográficas a los jóvenes y a través de una serie de preguntas ellos están plasmando a través de imágenes qué es para ellos una vida buena, cuáles son los obstáculos que encuentran para poder vivir una vida buena y qué necesitan para poder vivir una vida buena. Esto fue a través de una técnica mucho más general, exploratoria, pero aún así hay 4 elementos interesantes que los jóvenes identifican como necesarios, como capacidades para poder vivir una vida buena. La primera es unas condiciones de seguridad, de protección y de cuidado, y eso abarca tanto unas condiciones sociales como justicia, equidad, acceso a bienes y servicios, libertad y paz, como unas condiciones, digamos, internas, y es la capacidad del sujeto, de los jóvenes, de ocuparse de sí mismos, de cuidarse a sí mismos, y no solamente para sobrevivir, sino también para poder tener una vida íntegra y tener, digamos, el logro de esa dignidad. Una segunda capacidad es la relación con los otros y con lo otro. Entonces aparecen 3 elementos centrales: relaciones de intimidad, relaciones sociales y relaciones con la naturaleza. Digamos, el aspecto relacional, vincular, como un aspecto central que identifican los jóvenes para poder vivir bien. Un tercer elemento que es la capacidad para orientar la vida propia. Y entonces eso implica, por un lado, la agencia, es decir, esa capacidad de ellos mismos movilizar recursos para poder alcanzar lo que quieren, tener aspiraciones, tener una posición activa frente a la vida, pero al mismo tiempo esa capacidad para orientar la vida propia determinada por las oportunidades que se tengan. Y dentro de esas oportunidades, 2 que ellos identifican como centrales: la educación y la formación, por un lado, y por otro lado, el acceso a empleo y trabajo. Y una cuarta capacidad central que identificamos allí es la apropiación del mundo. Y es poderse apropiar del mundo en 3 niveles. Una apropiación material del mundo, poder acceder a bienes, poder acceder a riqueza, pero riqueza no en términos cuantitativos, sino cualitativos. No es cuánto se tiene, sino cuánto se valora aquello que se tiene. Una apropiación simbólica del mundo, digamos, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, arte y cultura, y una apropiación cognitiva del mundo. Para poder tener salud mental son necesarios entonces estos 3 elementos: tener un acceso a bienes, a servicios, por un lado; poderse apropiar simbólicamente del mundo para poder habitarlo y construir allí un lugar;
y poder apropiarse cognitiva y afectivamente del mundo para poderle dar un sentido a sus propias experiencias. Para terminar entonces y que podamos conversar unos minutos, algunas consideraciones finales. Desde esta perspectiva, si nosotros pensamos la salud mental de los jóvenes y en general la salud mental desde una perspectiva positiva, tenemos que sacarlo del terreno exclusivo de la psiquiatría y de la psicopatología. Y tenemos que ponerlo en el contexto del desarrollo humano. Poder entender que la salud mental no es un asunto que nos compete únicamente a los profesionales del sector salud, que quienes trabajan en educación, que quienes trabajan en justicia, que quienes trabajan en deporte, que quienes trabajan en infraestructura, que quienes trabajan en vivienda, que todas las personas que tienen que ver con esa idea de vida buena necesariamente tienen un papel importante para entender e intervenir asuntos relacionados con la salud mental. La salud mental no es un problema psicológico, la salud mental es un problema del desarrollo humano. En segundo lugar, es necesario el paso de una racionalidad epistémica y técnica a una racionalidad pública. Eso suena muy enredado, dicho de una manera muy simple. Es necesario conversar con la gente. La salud mental la hemos explicado y la salud mental la hemos intervenido desde el escritorio del experto. Y es el experto el que dice qué se evalúa, qué se interviene y cómo se interviene. Una apuesta como esta implica necesariamente construirlo con la gente. Ese afán de hacer de la salud mental un objeto científico ha hecho que lo distanciemos de una manera dramática de la vida cotidiana. Y finalmente el lugar donde se vive, donde se construye la salud mental, es el escenario de la vida cotidiana. Y quien nos puede hablar de la vida cotidiana son los actores sociales. Entonces las acciones en salud mental deben fundamentarse en un diálogo de saberes. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, pero no puede ser una imposición hegemónica del saber experto. En tercer lugar, la orientación de las políticas públicas debe centrarse en el desarrollo de capacidades más que en funcionamientos. Bueno, los funcionamientos lo defines como lo que hacemos y lo que somos, mientras que la capacidad es la libertad que tenemos para hacer lo que queremos, lo que deseamos. Decir entonces que las políticas públicas en salud mental deben orientarse más a capacidades es que no podemos seguir llevando soluciones prediseñadas a la gente. Es decir, si el problema de la gente es alimentación, entonces llevar mercados. Claro, así estamos supliendo el funcionamiento. La pregunta es, ¿estamos desarrollando capacidades para que las personas puedan suplir esa necesidad? Seguramente no. Hoy vemos cómo muchos modelos económicos y políticos se basan en proveerle a la gente funcionamientos para que no desarrollen capacidades. Porque en la medida en que el otro necesite y dependa de lo que yo le pueda dar, no va a poder desarrollar sus propias capacidades. Entonces las acciones en salud mental tendrían que estar orientadas a ampliar la libertad que los sujetos tienen. Eso implica entonces oportunidades, eso implica entonces factores de conversión, ya lo vimos hace un momento. En cuarto lugar, la salud mental no se consigue con asistencia sanitaria. No es creando más hospitales mentales, no es abriendo más consultorios psicológicos, no es con más psiquiatras y más psicólogos clínicos. No quiero decir que no se necesiten, son fundamentales, pero que la salud mental no es el producto de la asistencia sanitaria. La salud mental es el producto de la justicia social. Es decir, si garantizamos unas condiciones de justicia social, ese es el piso sobre el cual es posible edificar una idea como la que estamos proponiendo de salud mental. Claro, es que la inequidad en la asistencia sanitaria es un problema de justicia social. Es muy llamativo, hay un proyecto de la OMS que se llama el Atlas de Salud Mental en el Mundo. Entonces hace un análisis de las condiciones de salud mental de los países a nivel comparativo. Hubo uno en el 2005 y hubo otro, si no me falla la memoria, en el 2011 o 2012. Cuando uno mira en el 2005, la situación de Colombia es dramática, es terrible. Evalúan asuntos como existencia de políticas, camas psiquiátricas, psiquiatras, psicólogos clínicos, modelos de atención, bueno, digamos toda una serie de condiciones asistenciales de la salud mental. A Colombia le fue terrible en el año 2005. Adivinen qué pasó en el año 2011. No aparece Colombia. ¿Cierto? Si ustedes lo buscan, Atlas de Salud Mental en el Mundo, está la mayoría de países, creo que están todos los países suramericanos, y Colombia no aparece.
bueno, cada uno podrá generar sus propias conclusiones. Quizá se les olvidó enviar la información a tiempo, pudo ser un asunto de descuido, pero uno también pudiera suponer que es tan grave nuestro asunto de nuestra situación de asistencia sanitaria que no sería conveniente incluso mostrarla para ser comparados con otros países, cuando países como Ecuador, como Paraguay, el mismo Perú nos llevan una distancia enorme en lo que tiene que ver con asistencia sanitaria. Entonces, repito, el tema no es que la asistencia sanitaria no sea importante, es que es solamente un elemento de algo mucho más amplio que tiene que ver con la justicia social. Sin justicia social, imposible pensar en una idea como esta de salud mental. Y finalmente, todo esto implica que repensemos entonces nuestros procesos de formación y que repensemos nuestros procesos de investigación. Porque la formación de los psicólogos, de los trabajadores sociales, bueno, digamos de todos los profesionales, enfermeras que tenemos una participación directa en salud mental, está dominada fundamentalmente por un modelo biomédico de la salud mental. Entonces vemos mucha psicopatología, vemos mucho psicodiagnóstico, vemos mucha psicoterapia, pero difícilmente tenemos elementos propios del desarrollo humano para poder hacer lecturas que se ocupen de la salud y no solo de la enfermedad. Igualmente en investigación. A mí me ha pasado mucho cuando intento contar qué es lo que estoy investigando, me dicen, bueno, ¿y sobre qué es tu tesis? Ah, salud mental. Ah, ¿y qué de salud mental? ¿Depresión, ansiedad, suicidio? No, salud mental. Sí, pero ¿cómo así? ¿Qué de la salud mental? Siempre la salud mental tiene que tener un apellido que tiene su asiento en lo psicopatológico. Y la investigación también debería darnos elementos para pensar la salud desde la salud misma. La facultad recientemente se ha vinculado a una red latinoamericana de construcción de indicadores positivos en salud mental. Ahí empezamos a trabajar a partir de este año y esa es una de nuestras metas, tener herramientas, tener instrumentos que nos permitan también dar cuenta de la salud desde la salud y no solamente desde la enfermedad. Bien, pues son solamente algunas ideas generales, les repito, es más el planteamiento del problema realmente que los resultados de la investigación. Me gustaría abrir unos minuticos para que podamos conversar. Inquietudes, comentarios, aportes, bienvenidos. Sí, empecemos. Buenas noches. Bueno, para la Facultad de Psicología y su maestría en salud mental, es todo un gusto iniciar nuevamente el ciclo de la conferencia mensual de la maestría. Es un espacio que ya comienza su cuarto año, que lo hemos mantenido durante 4 años, mes a mes, en un promedio de 8 y 9 conferencias al año. Unas veces no caben las personas en el auditorio, otras veces como hoy tenemos un auditorio selecto y siempre unos conferencistas muy prestos a contarnos resultados de sus reflexiones teóricas, de sus trabajos de investigación, como es el caso de hoy, y generar información para aquellos que nos interesa la salud mental de niños y adolescentes. En el día de hoy tenemos al profesor Diego Albeiro Restrepo. Diego es psicólogo, magíster en psicología y candidato a doctor en salud pública. Nos trae una conferencia de un tema muy especial que hasta ahora no hemos abordado en estos espacios, que se llama Los jóvenes y la vida buena, un abordaje de la salud mental a la luz del enfoque de las capacidades. Aquellos que ya han estado en la especialización de salud mental del niño y del adolescente y la maestría en salud mental reconocen un poco esta perspectiva de desarrollo humano, y hoy con Diego vamos a profundizar qué tiene que ver eso con la salud mental. Bienvenido, Diego. Gracias, Marta. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar acá, pues a pesar de la lluvia y de la congestión para llegar hasta este lugar por estos días. Quiero empezar con esta imagen que revisaba con Marta la semana pasada, el viernes pasado, con un poco de preocupación por parte de Marta, específicamente por este dato. Me decía Marta que cuando ella publicaba la información de la conferencia mensual, usualmente a las pocas horas o a los pocos días ya habían 100 likes, 200 likes,
cuando se trataba de conferencias tales como el niño homicida, autismo, y que pues una conferencia titulada Salud Mental y Vida Buena, pues generaba... Ah, pero tengo el micrófono de... Sí, bueno. Bueno, perfecto. Pero que, bueno, una conferencia que lleve por título La Vida Buena puede ser muy poco taquillera. Esto realmente tiene un sentido y creo que tiene que ver con esto. Y es que el eje identitario de la salud mental todavía está ligado a la enfermedad mental, al riesgo y a la vulnerabilidad. Es decir, que cuando pensamos en salud mental, todavía seguimos pensando en términos de estas claves: enfermedad, trastornos, psicopatología, y vamos a ver dos ejemplos de ello. Esta es la tabla de contenido del Estudio Nacional de Salud Mental, el del año 2013. El título es Estudio de Salud Mental, Estudio Nacional de Salud Mental. Yo me pregunto, ¿dónde encontramos acá la salud mental? Bueno, características sociodemográficas, prevalencia de vida, y luego empezamos prevalencia de trastornos, prevalencia de trastornos, prevalencia de trastornos, ¿verdad? Punto 2, factores correlacionados a trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, abuso de alcohol. Este estudio parte de una definición positiva de la salud mental, pero realmente de lo que se ocupa es de estos asuntos. Miremos un segundo ejemplo, el estudio de salud mental del adolescente, realizado además por la universidad. Si nosotros miramos la tabla de contenido, este estudio de salud mental se ocupa fundamentalmente de trastornos, 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 trastornos. Siempre que pensamos en la salud mental, aunque partamos incluso de definiciones positivas de salud mental, esa identificación con la salud mental todavía está bastante ligada al riesgo, a la vulnerabilidad, a los trastornos. Por eso entonces este interés por pensar la salud mental a la luz de categorías distintas a las categorías que nos ha propuesto tradicionalmente la psiquiatría, la psicopatología, porque realmente creo que todos nos sentimos bastante cómodos con las definiciones de salud mental, como la que propone OMS, como la que propone el Ministerio de Salud de Canadá, pero a la hora de operacionalizar una idea de salud mental se nos hace muy difícil. Es mucho más fácil operacionalizar el trastorno mental, conceptualizarlo, medirlo, que hacerlo con la salud mental. Entonces necesitamos nuevas categorías para poder pensar la salud mental desde la salud y no solo desde la enfermedad. Edmundo Granda, hablando de la salud pública, dice algo que es muy interesante, y es que la salud pública realmente no es salud pública, sino enfermología pública. De lo que se ocupa la salud pública fundamentalmente es de la enfermedad, y creo que cuando pensamos en la salud mental, pues no estamos hablando de nada distinto. Entonces, la propuesta que yo quiero compartir con ustedes en esta noche es cómo pensar la salud mental a la luz de categorías alternativas a las de la psicopatología, la psiquiatría. En este caso, esta categoría de la vida buena enmarcada dentro del enfoque de las capacidades, que en un momento pues hablaremos un poco sobre ello. Esto hace parte, como decía Marta, pues de mi investigación doctoral, en la que pues participan también algunos estudiantes y un estudiante del pregrado de la facultad. Realmente no vamos a presentar los resultados de la investigación, sino fundamentalmente el planteamiento del problema de la investigación, de qué es lo que nos estamos ocupando. Entonces, pues hoy nos convocan estas tres categorías y es necesario como que hablemos un poco de qué entendemos por jóvenes, qué entendemos por salud mental y qué entendemos por vida buena, para que luego podamos pensar entonces de qué modo esa categoría nos puede ayudar a pensar, conceptualizar e intervenir en salud mental. Bien, cuando hablamos de jóvenes, usualmente tenemos dos representaciones con relación a los jóvenes. Y a partir de allí se diseñan los estudios y se diseñan las intervenciones en salud mental. Esas dos representaciones son que los jóvenes son vulnerables y hay que cuidarlos, o que los jóvenes son peligrosos y hay que cuidarse de ellos. Y a partir de allí, entonces, se diseñan las investigaciones, se diseñan los proyectos. ¿Por qué decimos que los jóvenes son vulnerables y hay que cuidarlos? Claro, cuando nosotros pensamos en problemáticas como el embarazo adolescente, cuando pensamos en problemáticas como el consumo de sustancias, pensamos que es que esos jóvenes están en riesgo, están expuestos a un contexto
que los determina y que de algún modo entonces tenemos que generar un conjunto de estrategia para cuidarlos de tal modo que no incurran en ese tipo de problemáticas. Esta es una mirada. La otra mirada es la de que los jóvenes son un peligro, constituyen un riesgo. Y como constituyen un riesgo hay que cuidarse de ellos. ¿Por qué constituyen un riesgo? Porque son generadores de violencia. Entonces cuando pensamos en el problema, por ejemplo, del fútbol y las barras bravas, entonces decimos que los jóvenes son generadores de conductas violentas y que entonces tenemos que generar estrategias para controlarlos, para reprimirlos. Y esta es una segunda vía por la cual abordamos usualmente la salud mental de los jóvenes. Pues bien, tenemos entonces, para pensar desde una perspectiva de salud mental positiva, que cambiar, en primer lugar, nuestra manera de entender qué es la juventud. Tendríamos que tener entonces una idea de cómo entendemos a los jóvenes, cuál es nuestra idea sobre los jóvenes, y para hacerlo, pues, puede resultar útil diferenciarlo de la adolescencia. Dado que hay un número limitado de personas acá en el auditorio, me gustaría que pudiéramos conversar, más que yo pararme aquí a hablar todo el rato. ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia entre juventud y adolescencia? Estas son dos categorías que nosotros usualmente utilizamos de manera intercambiable, jóvenes, adolescentes, para referirnos más o menos a lo mismo. Sin embargo, hay unas diferencias bien importantes. ¿Qué se les ocurre a ustedes de diferencia entre adolescencia y juventud? ¿Qué es lo distinto cuando hablamos de un adolescente a cuando hablamos de un joven? Pues una de las cosas es que es como un rango de edad mucho más grande. Perfecto. Entonces, esa es la primera manera como nosotros marcamos una diferencia entre adolescencia y juventud, a partir de un criterio cronológico. Entonces decimos que la adolescencia abarca un rango de edad, la juventud abarca otro rango de edad. Por legislación en Colombia, un adolescente sería toda aquella persona que se encuentre entre 12 años y el límite de los 18, porque ya los 18 ya no es adolescente, y el joven estaría entre 12 y 26 años. Entonces, si lo miramos desde un criterio cronológico, esa sería la diferencia. ¿Qué otro criterio pudiéramos adoptar para diferenciar adolescencia y juventud? Bien, vamos a mirarlo entonces. La adolescencia es fundamentalmente una categoría de la psicología, ¿cierto? Hablamos de adolescencia fundamentalmente en el marco de la psicología como una categoría que nos permite explicar un momento específico del ciclo vital humano. La juventud, por el contrario, implica un abordaje de distintas disciplinas, sociología, antropología, ciencias políticas. Es decir, el joven no es un sujeto psicológico, sino que es un sujeto psicológico, pero también un sujeto social, un sujeto político y un sujeto ético. Y eso nos marca de una manera dramática la forma como entendemos la juventud. Les voy a contar una historia. Mi proyecto de investigación inicialmente estaba redactado en términos de adolescencia. Eran más o menos 170 páginas hablando sobre adolescencia. Cuando me reúno por primera vez con los jóvenes que me iban a apoyar en la primera parte de la investigación, jóvenes líderes de distintas comunas de la ciudad, yo les cuento de qué se trata el proyecto y al final uno de ellos levanta la mano y me dice, mire, muy interesante lo que usted propone en su proyecto. Sin embargo, si usted piensa en nosotros como adolescentes, no cuente con nosotros. Si usted piensa en nosotros como jóvenes, ahí sí podemos hablar. Entonces le preguntaba que por qué y me decía, mire, si usted mira la ley de infancia y adolescencia, el adolescente es un sujeto vulnerable, un sujeto al que hay que cuidar, mientras que si usted mira la ley de juventud, el joven es un sujeto político que participa activamente en la construcción de lo social y nosotros nos reconocemos desde ahí. No como del sujeto vulnerable, sino del sujeto que participa y construye activamente lo social. Bueno, ahí hay una posición bien interesante que de hecho pues motivó todo este cambio de categoría de adolescencia a juventud. Entonces, cuando hablamos de adolescencia hablamos de una categoría psicológica, cuando hablamos de juventud hablamos de una categoría sociológica y política. La adolescencia se define fundamentalmente como una etapa del ciclo vital, un momento identificable a partir de unas características del desarrollo físico, del desarrollo emocional, del desarrollo social de un sujeto, mientras que la juventud se define como una condición social, una manera de insertarse dentro de las relaciones sociales. Cuando hablamos de condiciones sociales, ¿de qué hablamos?
Ser hombre o ser mujer es una condición social. Ser de clase, bueno, utilicemos esta categoría baja o de clase alta, es una condición social. Ser afrodescendiente o ser blanco es una condición social. Pues bien, ser joven también es una condición social. Es decir, el ser joven está marcado no solamente por un momento cronológico en la vida, sino con un modo de relación con los otros, un modo de relación con lo social. Una tercera diferencia entre la adolescencia y la juventud es que la adolescencia se concibe como una fase de transición entre la niñez y la edad adulta. Es decir, la finalidad de la adolescencia es la adultez. Mientras que cuando pensamos en la categoría de juventud, se piensa en el joven o en la juventud como un momento con características propias y bien diferenciadas, donde el interés no está solamente en alcanzar la adultez, sino entender la juventud desde la categoría y la condición misma del ser joven. Entonces, cuando hablamos de juventud, no estamos pensando tanto en la transicionalidad hacia la adultez, a diferencia de la adolescencia, donde usualmente ese es el tipo de abordajes que encontramos. La adolescencia se concentra en las transformaciones físicas, psicológicas y emocionales del individuo, mientras que la categoría de juventud, cuando pensamos en un joven, estamos pensando en cómo ese sujeto se inserta dentro de las tramas sociales, lo que hace un momento ya planteábamos. En la categoría de adolescencia, lo social se piensa como una influencia en el desarrollo psicológico, entonces nos interesamos en procesos de socialización. Cuando pensamos en juventud, nos interesa es lo social como un escenario de tensiones y de relaciones de poder. Relaciones de poder entre los jóvenes, relaciones de poder entre los jóvenes y los adultos, relaciones de poder entre los jóvenes y las instituciones, tensiones entre lo establecido y lo que intentan transformar los jóvenes a través de sus propias dinámicas. Entonces acá lo social no nos interesa únicamente como un proceso de apropiación de lo social, sino un proceso de transformación de lo social. En la categoría de adolescencia, el adolescente se concibe como un sujeto pasivo que se encuentra a merced de influencias sociales y de cambios físicos, psicológicos, que están fuera de su control, mientras que cuando hablamos de juventud, el joven se concibe como un sujeto activo, capaz de modificar el entorno y de participar en los procesos de transformación de la sociedad, también lo decíamos hace un momento. Entonces, si nos fijamos bien, tendríamos que reconocer dos cosas. En primer lugar, que no es lo mismo hablar de adolescencia que de juventud. Y eso tiene unas implicaciones conceptuales, pero también unas implicaciones prácticas, de cuáles son las gafas que nosotros nos ponemos para ver a los jóvenes, y desde allí nosotros intervenimos. Y en segundo lugar, que no es un asunto solamente cronológico, es más, no es un asunto cronológico, lo que diferencia la juventud y la adolescencia. Es la forma de entender ese sujeto en el contexto de sus relaciones sociales. Entonces, para poder pensar la salud mental de los jóvenes a partir de la categoría de vida buena, tendríamos que plantear que nos referimos a estos jóvenes, no al adolescente como un sujeto psicológico en transición a la adultez, sino como un agente. Y ahorita vamos a referirnos a ese concepto de agente. Bien, esa es, digamos, la consideración inicial sobre la categoría de juventud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jóvenes? Brevemente, pongámonos de acuerdo a qué hacemos referencia cuando hablamos de salud mental. Me voy a permitir hacer una pregunta que no me tienen que responder. ¿Quiénes de ustedes creen que tienen salud mental? Repito, no me tienen que responder, no tienen que levantar la mano, simplemente es para que cada uno lo pueda pensar. Si nos preguntan hoy, ¿usted tiene salud mental? ¿Qué responderíamos? Pues bien, uno puede, para poder responder esta pregunta, entender la salud mental de dos maneras: como la suma de lo que se tiene o como la suma de lo que no se tiene. Desde la perspectiva del modelo biomédico, la salud mental es la suma de lo que no se tiene. Vamos a ponerlo en el plano de la salud física. Si yo quiero saber cómo se encuentra mi salud, si yo estoy sano, entonces pues voy donde el médico, voy a un hospital, me hacen una serie de exámenes. ¿Y cómo determina un médico que yo estoy sano, que tengo salud? Usted no tiene colesterol, usted no tiene los triglicéridos altos, usted no tiene problemas de colon, usted no tiene hipertensión, usted no tiene. Y si a partir de ese diagnóstico lo que yo encuentro es una cantidad de cosas que no tengo, la suma de lo que no tengo es igual a tener salud. Entonces, la salud es la suma de lo que no se tiene.
La salud mental. Hay un instrumento, por ejemplo, para realizar tamizajes en salud mental que se llama el Mini-Mental, basado en los manuales diagnósticos y estadísticos. Entonces, es una prueba, un instrumento a partir del cual uno puede definir el estado de salud mental de una persona, de un sujeto. Y entonces es precisamente esto. No tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene problemas de la conducta alimentaria, no tiene trastornos psicóticos, no tiene, y la suma de lo que no se tiene llega a una conclusión: tiene una buena salud mental. Esa es la perspectiva del modelo biomédico, la salud como la suma de lo que no se tiene. Ahora bien, pudiéramos pensarlo desde la otra perspectiva, la salud mental como la suma de lo que se tiene. La pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que tener para poder tener salud mental? Ya sabemos qué es lo que no se puede tener: trastornos mentales, psicopatología, enfermedades mentales, como lo quieran llamar. Pero desde la perspectiva, digamos, de una salud mental positiva, bueno, la negativa sería aquella que se define a partir de la suma de lo que no se tiene. Y negativa no porque sea malo, sino porque se hace es por el descarte de, por eliminar algo. Si yo elimino todas esas condiciones de trastorno mental y de enfermedad mental, la consecuencia es salud mental. Positivo no quiere decir bueno, quiere decir que es algo que entra en escena. En este caso, ¿qué es lo que entra en escena? ¿Qué es lo que una persona debería tener para tener salud mental? Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ayúdenme para que construyamos esto juntos. Si decimos que la salud mental positiva es la suma de lo que se tiene, no la suma de lo que no se tiene, ¿qué es lo que una persona debe tener para tener salud mental? Autonomía, alegría, serenidad, tranquilidad, capacidad de decisiones. ¿Por qué cuando hacemos los estudios de salud mental no indagamos por eso? ¿Por qué nuestros estudios de salud mental no indagan por autonomía, no indagan por felicidad, no indagan por tranquilidad, no indagan por capacidad para tomar decisiones? Porque claramente estamos todavía parados en un modelo de salud mental negativo. La transición hacia un modelo de salud mental positiva implica entonces la consideración de todos estos elementos. Y pudiéramos decir que, en síntesis, lo que necesita una persona tener para tener salud mental son capacidades. Y ahí es donde entra entonces este enfoque particular del desarrollo humano, que se conoce como el enfoque de las capacidades, y la apuesta entonces que estamos haciendo conceptualmente es de pensar que la salud es la suma de lo que se tiene y que lo que se debe tener son capacidades. ¿Y capacidades para qué? Para poder alcanzar algo que es el fin del desarrollo humano: una vida buena. Esta categoría puede parecer una categoría muy light. Cuando hablamos de vida buena, cuando hablamos de felicidad, pareciera que fueran categorías muy poco científicas, muy románticas, pero vamos a ver que son categorías que tienen un fundamento conceptual, epistémico y unas aproximaciones metodológicas interesantes. Antes de hablar de qué es entonces la vida buena, vamos a hablar un poco de este enfoque de las capacidades. Esta es una propuesta que nace en el marco de un conjunto de teorías del desarrollo humano con Amartya Sen, seguramente pues ustedes lo habrán escuchado, Premio Nobel de Economía, y hay una primera pista interesante: aproximarnos a la salud mental a partir del pensamiento de un economista, ¿cierto? Y eso ya nos da una pista de que la salud mental la tenemos que expropiar solamente de la psicología, de la psiquiatría, y hay que ponerla a conversar con otros discursos de las ciencias sociales como la economía. Pues bien, este enfoque nace de la economía y nace por una preocupación fundamental. Y es que cuando se pensaba en el desarrollo, siempre se pensaba en indicadores macroeconómicos, en grandes indicadores. Entonces, por ejemplo, en Colombia crece el Producto Interno Bruto del país. Entonces decimos, estamos mucho mejor. En Colombia estamos mucho mejor porque ha crecido el Producto Interno Bruto. Y a partir de esos indicadores evalúan el desarrollo de los países. La pregunta es, el hecho de tener, por ejemplo, estoy citando solo un ejemplo, un crecimiento en el Producto Interno Bruto, eso nos dice que las personas están viviendo mejor. Eso nos dice que hay menos pobreza. Eso nos dice que hay menos oportunidades. O por el contrario, lo que nos está diciendo es que hay una mayor concentración de la riqueza y una distribución mucho más inequitativa de las oportunidades.
Entonces, lo que nos propone CEN es que tenemos que hacer un cambio en la manera como pensamos el desarrollo. Ya no pensar únicamente a partir de indicadores macro, sino dirigirnos a la persona y poder entender las personas reales y concretas cómo están viviendo. Y eso es lo que a la economía se le había olvidado. La economía estaba pensando en condiciones macroeconómicas y se nos dice, no, para entender el bienestar de las personas tenemos que ir a las personas mismas, entender qué es para ellos una vida buena y qué tanto la forma como están viviendo se aproxima a esa idea de vida buena. Entonces, lo primero interesante de este enfoque es que hay una vuelta hacia las personas, es centrar el interés nuevamente en las personas. Ya no en esos datos macroeconómicos, sino en la forma como las personas reales y concretas están viviendo su vida. Y nos dice el enfoque, entonces, este enfoque de las capacidades, que lo importante entonces sería considerar cuáles son las capacidades que tienen estas personas para poder alcanzar una vida buena. ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablamos de capacidades? Que es, digamos, esa categoría central del enfoque de las capacidades. Digamos que las capacidades tienen que ver fundamentalmente con la libertad. Capacidad tiene que ver directamente con libertad. ¿Y libertad para qué? Libertad para que las personas puedan alcanzar, puedan conseguir esa vida que anhelan, esa vida que desean, esa vida, diría Zen, que tienen razones para valorar, que es lo que luego vamos a denominar la vida buena. Entonces, las capacidades son esas libertades que le permiten a las personas alcanzar esos modos de vida que ellos consideran valiosos. Y entonces las capacidades incluyen tres dimensiones: las oportunidades, unas condiciones del sujeto y unos factores de conversión. Es decir, para uno tener capacidades necesita tener estos tres elementos. Vamos a poner el siguiente ejemplo: la capacidad de educarse. ¿Qué necesita una persona para poderse educar? Pongámoslo más específicamente: educación superior. Un joven, ¿qué capacidades necesita para poder acceder a la educación superior? Entonces, en primer lugar, en el plano de las oportunidades, ¿qué oportunidades necesita? Estar bien económicamente, es decir, tener acceso a bienes para poder pagar el acceso a la educación. ¿O qué otras oportunidades? Una beca, quien pueda apoyar su acceso a la educación. Acceso a la educación pública, digamos que es de un costo que para muchas personas pudiera ser accesible, incluso en algunos casos gratuita. A eso se refieren las oportunidades. ¿Qué es lo que le ofrece el contexto a una persona para que pueda desarrollar una capacidad? En este caso, la capacidad de educarse. Pero no solamente necesitamos oportunidades, también necesitamos unas condiciones internas del sujeto. Llámenle personalidad, llámenle capacidades cognitivas, llámenle capacidades emocionales, es decir, aquellos recursos del sujeto que permiten generar y aprovechar esas oportunidades. Dentro de estas condiciones del sujeto hay una que es fundamental, y es la capacidad de tener aspiraciones, entre muchas otras, pero esa dentro del enfoque de las capacidades va a ser central: la capacidad de tener aspiraciones. Es decir, que las personas puedan soñar, que las personas puedan desear, que las personas puedan aspirar formas de vida más dignas, formas de vida mejores a las que llevan. Porque suele suceder, y se lo muestra en sus investigaciones, que las personas pueden llegar a resignarse con las condiciones de vida que llevan, aunque esas condiciones de vida vayan en contra incluso de su propia dignidad, y él lo va a llamar las preferencias adaptativas. Entonces, cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, de las condiciones de vida de las personas, le preguntan a personas que viven en condiciones de absoluta vulnerabilidad: ¿usted cómo se siente con sus condiciones alimentarias? Y esta persona podrá decir: no, pues yo me siento contento, pues no nos falta el golpecito al día, no nos falta un arrocito, no nos hace falta la guapanelita, estamos muy bien. Bueno, ¿y usted cómo se siente con sus condiciones de vivienda? Sí, no, pues el ranchito sí tiene unas goteritas y se le entra el agüita de vez en cuando, pero ahí ponemos el baldecito y mal que bien ahí dormimos y estamos muy bien. Y entonces naturalizamos esas formas de vida y limitamos esa capacidad de tener aspiraciones.
Hace poco estábamos en la Comuna 1, en el Popular, haciendo un recorrido para el trabajo de campo de esta investigación, y nos contaba una señora lo difícil que es para muchos jóvenes el acceso a la educación superior. Pero no porque no existan necesariamente esas oportunidades, sino porque para ellos su aspiración máxima es terminar el bachillerato. Y eso que es una meta bastante alta para muchos, pero no logran aspirar nada más distinto a terminar un bachillerato para poder salir e insertarse rápidamente en el mundo laboral. Entonces es necesario también unas condiciones del sujeto para poder aprovechar esas oportunidades. Y hay un tercer elemento, que son los factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión? Es lo que le permite a este sujeto poder aprovechar esas oportunidades. Listo, este joven toma la decisión de ingresar a educación superior, él quiere ser profesional, tiene ese sueño, tiene la oportunidad de entrar a una universidad, bien sea a través de una beca, bien sea la universidad pública, pero resulta que este joven vive en una zona absolutamente alejada, el transporte es muy difícil para poder llegar hasta la universidad, no tiene cómo sacar unas fotocopias, adicionalmente debe hacerse cargo de la manutención de su familia. Todos estos elementos se convierten en factores que dificultan que este joven pueda aprovechar esas oportunidades. Entonces, solamente pensar en oportunidades puede llegar a ser engañoso cuando no consideramos estos factores de conversión. Cuando simplemente decimos, es que ampliamos la cobertura educativa. Que bien, eso es un asunto muy importante en términos de oportunidades, pero ¿será que estamos facilitando todas las condiciones para que los jóvenes puedan aprovechar esa oportunidad de educación? Tenemos una cobertura en salud de la que nos sentimos muy orgullosos y en todo el mundo mostramos nuestro modelo de salud porque tenemos una cobertura ya casi universal. Casi que todas las personas en Colombia están afiliadas al sistema de salud. La pregunta es, ¿todas las personas tienen esos factores de conversión para poder aprovechar esas oportunidades? O en muchos casos se vuelven solamente oportunidades formales que las personas finalmente no pueden aprovechar. Entonces, estos tres elementos es lo que para SEN compone las capacidades. Tener la libertad de uno poder vivir esa vida que desea, esa vida buena. Y para poderlo hacer necesita oportunidades, para poderlo hacer necesita unas condiciones internas del sujeto, y para poderlo hacer necesita unos factores de conversión, que son biológicos, que son sociológicos o sociales, y que son también culturales. Y entonces, bueno, hablamos de esta vida buena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida buena? Bueno, primero, pues que la vida buena es el telos, es la finalidad, es lo que busca el desarrollo humano. Todo lo que conceptualiza el desarrollo humano finalmente se puede reducir o resumir más bien en que las personas puedan alcanzar una vida que tengan razones para valorar, una vida que desean, una vida digna. Tendríamos que diferenciar que la vida buena no es igual a la buena vida, y esto pues tiene sus raíces desde la filosofía griega, Aristóteles, pensando en una vida buena, una vida basada en la realización de unos valores, distinto a una buena vida que es esa posición en la que se busca fundamentalmente la gratificación, la satisfacción, el placer. No quiere decir que la buena vida sea enemiga o sea contraria a la vida buena, no. Por el contrario, para poder tener una vida buena es necesario que uno también pueda tener una buena vida, pero no se confunden. Cuando yo presenté mi proyecto ante el jurado, lo primero que me dijeron los evaluadores es que los jóvenes jamás iban a poder hablar de vida buena, que ellos solamente iban a hablar de buena vida, de rumba, de sexo, de droga, de alcohol. Y bueno, pues nos hemos llevado una grata sorpresa cuando encontramos que los jóvenes logran definir unos marcos valorativos a partir de los cuales ellos definen qué es una vida buena. Un tercer elemento es que la vida buena no depende de los bienes primarios, sino de las capacidades para convertir esos recursos en formas de vida valiosa. Hay un imaginario que ha venido haciendo carrera y es que, por ejemplo, los problemas de salud mental están asociados a condiciones como pobreza, como desplazamiento, digamos unas condiciones de vulnerabilidad social. Porque pareciera que tenemos un supuesto de base y es que el acceso a bienes determina que nosotros podamos vivir bien o no.
Y resulta que desde el enfoque de las capacidades, más importante que el acceso a bienes es lo que somos capaces de hacer con ellos. Por eso en la investigación que estamos haciendo estamos comparando en este momento dos comunas, el Popular, la Comuna 1, y el Poblado, la Comuna 14. Porque si bien hay una asimetría bastante grande en el acceso a bienes, más que ese asunto nos interesa ver es el asunto de los factores de conversión. Cómo con pocos recursos las personas pueden llegar a tener una vida buena y cómo con exceso incluso de recursos muchas personas no lo alcanzan. Entonces ahí hay un elemento bien interesante para pensar el tema de la salud mental. No son los bienes, es lo que las personas logran hacer con ellos. Y un último aspecto es que no existe una idea general, universal de vida buena. Si a mí me preguntan qué es una vida buena, qué la compone, cuáles son sus dimensiones, es una pregunta que no se puede responder, porque finalmente la respuesta a esa pregunta depende de grupos sociales particulares. Lo que puede ser la vida buena para los jóvenes seguramente no es la misma vida buena para un niño, no es lo mismo para una persona que viva en Medellín que para una persona que viva en Suecia, qué sé yo. La vida buena es una categoría definida por un pluralismo valorativo, es decir, depende de cuáles son los valores que definan esa vida buena, cuál es su significado y su contenido. Entonces aquí hay una frase muy interesante de Sen. Bueno, aquí hay una discusión interesante en el enfoque de las capacidades. La ex esposa de Sen, Martha Nussbaum, que ha sido quizá la representante más importante del enfoque de las capacidades, incluso más que el mismo Sen, propone una lista de capacidades. Entonces, para Martha Nussbaum hay unas capacidades fundamentales, básicas. Entonces habla de la vida, de la salud, 10 capacidades básicas. Sen dice que no. Sen dice que no podemos definir unas capacidades universales porque las capacidades dependerán de cómo entendemos la vida buena. Entonces tiene esta frase muy interesante, dice: insistir en la comodidad mecánica de no tener nada más que una buena cosa homogénea sería negar nuestra humanidad como criaturas que razonan. Es como tratar de facilitarle la vida al chef encontrando algo, y solo algo, que a todos nos guste, como el salmón ahumado, quizá incluso las papitas fritas, o alguna cualidad que todos debamos tratar de maximizar, como el sabor salado de los alimentos. Es decir, claro, para el chef lo ideal sería, mentiras, no creo que sea lo ideal, pero le facilitaría bastante su vida si a todos nos gustara lo mismo. Todos iríamos a un restaurante, pediríamos lo mismo, las cartas serían absolutamente limitadas, el mercado sería mucho más fácil, pero la riqueza de un restaurante es que todos vamos y queremos pedir algo distinto. Con la idea de vida buena pasa algo similar. No existe una única idea de vida buena. Entonces, para poder intervenir, ahora lo vamos a mirar en detalle, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es, para los grupos sociales con los que trabajamos, esa idea de vida buena. Entonces, ¿cómo entendemos la salud mental? Y con esto intentamos articular los tres elementos. La salud mental puede ser definida como un conjunto de capacidades para poder alcanzar una vida buena. Para definir la salud mental de una manera muy simple. Salud mental es un conjunto de capacidades que nos permite a nosotros alcanzar una vida buena. Y entonces con ello estamos pasando de un modelo biomédico de la salud mental a un modelo bioético de la salud mental. Bio porque, bueno, seguimos hablando de la vida, y ético porque finalmente el problema de la ética es ese, es el buen vivir, es el modo de vida de las personas. Y entonces esto nos pone dos retos. El primero, necesitamos comprender, cuando nosotros trabajamos con jóvenes, cuáles son las formas de vida que ellos consideran como valiosas. Cuando nosotros trabajamos en salud mental con jóvenes, no podemos partir del supuesto nuestro como adultos y como expertos de lo que para ellos es vivir bien, sino que tenemos que partir por comprender esas representaciones que ellos tienen acerca de la vida buena. Gran parte del fracaso de las acciones que nosotros hemos realizado en salud mental tiene su explicación en este punto, y es que intervenimos a partir de lo que nosotros creemos que ellos necesitan, desconociendo cuáles son realmente esas representaciones de lo que para ellos significa vivir bien. Yo recuerdo mucho cuando hice mi práctica profesional en un colegio,
que había muchas niñas de 13, 14, 15 años que eran mamás. Y entonces, pues, yo pensaba particularmente que ese era un problema muy grave y que uno tenía que intervenir, porque para una niña de 14 años ser mamá debería ser un asunto terrible, entonces que había que cuidarlas. Primera idea de las... habían dos proyectos. Una, pensábamos que eran peligrosas y que podían quedar en embarazo, entonces había que controlarlas, y otra que eran vulnerables porque ya eran mamás adolescentes, entonces había que cuidarlas. Y entonces diseñamos un proyecto maravilloso de algo así como acompañamiento a madres adolescentes, partiendo del supuesto de que estas niñas tenían un gravísimo problema. Cuando nosotros empezamos el proyecto con estas niñas, nos encontramos con cosas como esta. Un adolescente que nos decía, 14 años, mamá, es que yo estaba buscando quedar en embarazo. ¿Cierto? Esto no fue ningún accidente, yo quería quedar en embarazo, porque yo nunca en la vida he tenido algo que sea mío, que yo sienta que es realmente mío. Todo lo que yo he tenido en la vida siempre ha sido prestado. Lo único que yo siento como realmente mío es mi hijo. Entonces yo necesitaba algo que a mí me amarrara al mundo, yo necesitaba algo que fuera mío y solamente mío, y por eso yo quise quedar en embarazo. No le importaba que su novio no estuviera, porque ella quería era algo que fuera de ella, que fuera propio. No quiero decir con esto que lo ideal es que una niña de 14 años sea mamá. Lo que quiero decir con esto es que es necesario entender que detrás de ese comportamiento hay unas razones, y que esas razones son las que tendríamos que comprender más que los comportamientos, o como diría ser, los funcionamientos. Con relación a este punto, hay dos elementos que nos encontramos precisamente en la Comuna 1, uno de un dato de una fase anterior y este que nos lo encontramos recientemente. Me decía uno de los líderes de la Comuna 1, que tanto el sicario como el joven líder comunitario y un joven profesional buscan lo mismo, ser alguien. Lo único que cambia entre ellos son los medios que utilizan para lograrlo. Y si uno lo mira en detalle, tiene toda la razón, ¿cierto? Finalmente lo que busca el líder, el presidente de la acción comunal, es lo mismo en el fondo que está buscando el sicario, ser alguien, tener un lugar, ser reconocido por la vía del miedo, ser reconocido por la vía de la admiración, pero finalmente ser reconocido. Hay un marco valorativo compartido entre el sicario, el líder de la acción comunal, y el joven universitario. Entonces lo que tendríamos que entender es cuáles son esos marcos valorativos y por qué esos marcos valorativos se transforman en funcionamientos distintos. Es decir, por qué bajo un marco valorativo común un joven termina asesinando a otros y otro joven termina facilitando procesos comunitarios. Tiene que ver con oportunidades, probablemente. Tiene que ver con condiciones, digamos, psicológicas del sujeto, posiblemente. Tiene que ver con factores de conversión, posiblemente. Es la lectura de las capacidades lo que nos ayuda a entender por qué un marco valorativo común termina traducido en comportamientos tan distintos. Y otro líder, mi amigo Miguel, nos decía que los jóvenes de esta comuna son arriesgados, porque han aprendido que para salir adelante hay que arriesgarse. El pistolero se arriesga, del mismo modo que se arriesga el muchacho que decide ir a la universidad, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando le preguntábamos a él por qué creía un líder comunitario adulto, por qué creía que había jóvenes que estando en el mismo contexto terminaban en el sicariato y otros terminaban siendo universitarios y terminaban teniendo, digamos, proyectos de vida muy exitosos. Y decía, finalmente no hay tanta diferencia. Los muchachos de nuestra comuna tuvieron que aprender a arriesgarse. Y arriesgarse algunos a través del sicariato, ser pistolero, ahí hay que arriesgarse, pero también hay que arriesgarse para ser universitario, porque hay un riesgo de fracasar, porque hay un riesgo de desestabilizar económicamente la familia, porque hay un riesgo de estancar posibilidades, por ejemplo, de proyectos de vida familiares. Cuando se espera que el hijo termine rápidamente el bachillerato para que empiece a trabajar y sea el proveedor de la familia. Entonces, este es un primer asunto, un primer reto importante. Si pensamos que la salud mental es el conjunto de capacidades para poder alcanzar una vida buena, tenemos que entender con esos grupos con los que trabajamos, con esos sujetos con los que trabajamos, cuáles son sus representaciones de la vida buena. Y el segundo aspecto, el segundo reto es poder identificar, conceptualizar y jerarquizar desde la perspectiva de los mismos jóvenes las capacidades necesarias para poder alcanzar una vida buena. Si entendemos qué es para ellos la vida buena, pues tendremos que construir también con ellos cuáles son esas capacidades necesarias para poder tener esa vida buena. En un primer ejercicio exploratorio de la investigación que hicimos con 614 jóvenes de todas las comunas y corregimientos
de Medellín, nos encontramos estos 4 elementos que en estos momentos estamos profundizando a través de un ejercicio que se llama Fotovoz. Estamos entregándole cámaras fotográficas a los jóvenes y a través de una serie de preguntas ellos están plasmando a través de imágenes qué es para ellos una vida buena, cuáles son los obstáculos que encuentran para poder vivir una vida buena y qué necesitan para poder vivir una vida buena. Esto fue a través de una técnica mucho más general, exploratoria, pero aún así hay 4 elementos interesantes que los jóvenes identifican como necesarios, como capacidades para poder vivir una vida buena. La primera es unas condiciones de seguridad, de protección y de cuidado, y eso abarca tanto unas condiciones sociales como justicia, equidad, acceso a bienes y servicios, libertad y paz, como unas condiciones, digamos, internas, y es la capacidad del sujeto, de los jóvenes, de ocuparse de sí mismos, de cuidarse a sí mismos. Y no solamente para sobrevivir, sino también para poder tener una vida íntegra y tener, digamos, el logro de esa dignidad. Una segunda capacidad es la relación con los otros y con lo otro. Entonces aparecen 3 elementos centrales: relaciones de intimidad, relaciones sociales y relaciones con la naturaleza. Digamos, el aspecto relacional, vincular, como un aspecto central que identifican los jóvenes para poder vivir bien. Un tercer elemento que es la capacidad para orientar la vida propia, y entonces eso implica, por un lado, la agencia, es decir, esa capacidad de ellos mismos movilizar recursos para poder alcanzar lo que quieren, tener aspiraciones, tener una posición activa frente a la vida, pero al mismo tiempo esa capacidad para orientar la vida propia determinada por las oportunidades que se tengan. Y dentro de esas oportunidades, 2 que ellos identifican como centrales: la educación y la formación, por un lado, y por otro lado, el acceso a empleo y trabajo. Y una cuarta capacidad central que identificamos allí es la apropiación del mundo. Y es poderse apropiar del mundo en 3 niveles. Una apropiación material del mundo, poder acceder a bienes, poder acceder a riqueza, pero riqueza no en términos cuantitativos, sino cualitativos, no es cuánto se tiene, sino cuánto se valora aquello que se tiene. Una apropiación simbólica del mundo, digamos, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, arte y cultura, y una apropiación cognitiva del mundo. Para poder tener salud mental son necesarios entonces estos 3 elementos: tener un acceso a bienes, a servicios, por un lado; poderse apropiar simbólicamente del mundo para poder habitarlo y construir allí un lugar; y poder apropiarse cognitiva y afectivamente del mundo para poderle dar un sentido a sus propias experiencias. Para terminar entonces y que podamos conversar unos minutos, algunas consideraciones finales. Desde esta perspectiva, si nosotros pensamos la salud mental de los jóvenes y en general la salud mental desde una perspectiva positiva, tenemos que sacarlo del terreno exclusivo de la psiquiatría y de la psicopatología, y tenemos que ponerlo en el contexto del desarrollo humano. Poder entender que la salud mental no es un asunto que nos compete únicamente a los profesionales del sector salud, que quienes trabajan en educación, que quienes trabajan en justicia, que quienes trabajan en deporte, que quienes trabajan en infraestructura, que quienes trabajan en vivienda, que todas las personas que tienen que ver con esa idea de vida buena necesariamente tienen un papel importante para entender e intervenir asuntos relacionados con la salud mental. La salud mental no es un problema psicológico, la salud mental es un problema del desarrollo humano. En segundo lugar, es necesario el paso de una racionalidad epistémica y técnica a una racionalidad pública. Eso suena muy enredado, dicho de una manera muy simple. Es necesario conversar con la gente. La salud mental la hemos explicado y la salud mental la hemos intervenido desde el escritorio del experto. Y es el experto el que dice qué se evalúa, qué se interviene y cómo se interviene. Una apuesta como esta implica necesariamente construirlo con la gente. Ese afán de hacer de la salud mental un objeto científico ha hecho que lo distanciemos de una manera dramática de la vida cotidiana. Y finalmente el lugar donde se vive, donde se construye la salud mental, es el escenario de la vida cotidiana. Y quien nos puede hablar de la vida cotidiana son los actores sociales. Entonces las acciones en salud mental deben fundamentarse en un diálogo de saberes. Sean niños, sean jóvenes, sean adultos, pero no puede ser una imposición hegemónica del saber experto. En tercer lugar, la orientación de las políticas públicas debe centrarse en el desarrollo de capacidades más que en funcionamientos. Bueno, los funcionamientos lo defines como
lo que hacemos y lo que somos, mientras que la capacidad es la libertad que tenemos para hacer lo que queremos, lo que deseamos. Decir entonces que las políticas públicas en salud mental deben orientarse más a capacidades es que no podemos seguir llevando soluciones prediseñadas a la gente. Es decir, si el problema de la gente es alimentación, entonces llevar mercados. Claro, así estamos supliendo el funcionamiento. La pregunta es, ¿estamos desarrollando capacidades para que las personas puedan suplir esa necesidad? Seguramente no. Hoy vemos cómo muchos modelos económicos y políticos se basan en proveerle a la gente funcionamientos para que no desarrollen capacidades. Porque en la medida en que el otro necesite y dependa de lo que yo le pueda dar, no va a poder desarrollar sus propias capacidades. Entonces las acciones en salud mental tendrían que estar orientadas a ampliar la libertad que los sujetos tienen. Eso implica entonces oportunidades, eso implica entonces factores de conversión, ya lo vimos hace un momento. En cuarto lugar, la salud mental no se consigue con asistencia sanitaria. No es creando más hospitales mentales, no es abriendo más consultorios psicológicos, no es con más psiquiatras y más psicólogos clínicos. No quiero decir que no se necesiten, son fundamentales, pero que la salud mental no es el producto de la asistencia sanitaria. La salud mental es el producto de la justicia social. Es decir, si garantizamos unas condiciones de justicia social, ese es el piso sobre el cual es posible edificar una idea como la que estamos proponiendo de salud mental. Claro, es que la inequidad en la asistencia sanitaria es un problema de justicia social. Es muy llamativo, hay un proyecto de la OMS que se llama el Atlas de Salud Mental en el Mundo. Entonces hace un análisis de las condiciones de salud mental de los países a nivel comparativo. Hubo uno en el 2005 y hubo otro, si no me falla la memoria, en el 2011 o 2012. Cuando uno mira en el 2005, la situación de Colombia es dramática, es terrible. Evalúan asuntos como existencia de políticas, camas psiquiátricas, psiquiatras, psicólogos clínicos, modelos de atención, bueno, digamos toda una serie de condiciones asistenciales de la salud mental. A Colombia le fue terrible en el año 2005. Adivinen qué pasó en el año 2011. No aparece Colombia. ¿Cierto? Si ustedes lo buscan, Atlas de Salud Mental en el Mundo, está la mayoría de países, creo que están todos los países suramericanos, y Colombia no aparece. Bueno, cada uno podrá generar sus propias conclusiones. Quizá se les olvidó enviar la información a tiempo, pudo ser un asunto de descuido, pero uno también pudiera suponer que es tan grave nuestro asunto de nuestra situación de asistencia sanitaria que no sería conveniente incluso mostrarla para ser comparados con otros países, cuando países como Ecuador, como Paraguay, el mismo Perú nos llevan una distancia enorme en lo que tiene que ver con asistencia sanitaria. Entonces, repito, el tema no es que la asistencia sanitaria no sea importante, es que es solamente un elemento de algo mucho más amplio que tiene que ver con la justicia social. Sin justicia social, imposible pensar en una idea como esta de salud mental. Y finalmente, todo esto implica que repensemos entonces nuestros procesos de formación y que repensemos nuestros procesos de investigación. Porque la formación de los psicólogos, de los trabajadores sociales, digamos de todos los profesionales, enfermeras que tenemos una participación directa en salud mental, está dominada fundamentalmente por un modelo biomédico de la salud mental. Entonces vemos mucha psicopatología, vemos mucho psicodiagnóstico, vemos mucha psicoterapia, pero difícilmente tenemos elementos propios del desarrollo humano para poder hacer lecturas que se ocupen de la salud y no solo de la enfermedad. Igualmente en investigación. A mí me ha pasado mucho cuando intento contar qué es lo que estoy investigando, me dicen, bueno, ¿y sobre qué es tu tesis? Salud mental. ¿Y qué de salud mental? ¿Depresión, ansiedad, suicidio? No, salud mental. Sí, pero ¿cómo así? ¿Qué de la salud mental? Siempre la salud mental tiene que tener un apellido que tiene su asiento en lo psicopatológico. Y la investigación también debería darnos elementos para pensar la salud desde la salud misma. La facultad recientemente se ha vinculado a una red latinoamericana de construcción de indicadores positivos en salud mental. Ahí empezamos a trabajar a partir de este año y esa es una de nuestras metas, tener herramientas, tener instrumentos que nos permitan también dar cuenta de la salud desde la salud y no solamente desde la enfermedad.
Bien, pues son solamente algunas ideas generales, les repito, es más el planteamiento del problema realmente que los resultados de la investigación. Me gustaría abrir unos minuticos para que podamos conversar. Inquietudes, comentarios, aportes, bienvenidos. Este es uno de esos silencios penumbrosos, angustiantes. Escuchar como, no sé, ejemplos o reflexiones que han surgido, pero en esta comuna, que nos das pues como unos ejemplos muy claves de la comuna 1, de una condición particular pues de juventud, que tiene relación como con lo que decías ahora en los comentarios, que se trata más de hacer justicia social y que es más eso con relación a la salud mental. En el caso de los jóvenes de esta comuna, por ejemplo, que uno, o sea, por lo menos yo pienso pues que el problema no estaría en padecer la injusticia social. Entonces, en los casos como de garantizar la salud mental, de contribuir a la salud mental del joven, de estos sectores que no están en condición de injusticia, pues cuál es el factor ahí que hay que cuidar, digamos. Si allí hay que cuidar la justicia, aquí, o sea, no sé, es como poder mirar de este lado que ha salido, pues como con relación a esto, porque también eso me ayuda a clarificar de la comuna, ¿no? Porque es real que, o sea, en la realidad colombiana, pensar que muy prontamente logremos justicia social tiene que estar surgiendo, pienso yo, una actitud de esperanza, tiene que estar surgiendo capacidades en los jóvenes para la vida buena, que a pesar que hay injusticia social y vaya a haber injusticia social por muchos años, pues a lo mejor la pista la podemos encontrar en este lado, donde no padecen la injusticia social. No sé, como hablar un poquito de este lado que ha salido. Perfecto, bueno. Dos consideraciones al respecto. El problema de la justicia social tiene que ver directamente con un modelo económico particular, que es el capitalismo. Y los efectos del capitalismo se viven de maneras muy diversas dependiendo de la clase social. Hay un imaginario y es que los efectos del capitalismo solamente se viven en condiciones, digamos en grupos o en comunidades que tienen unas condiciones económicas de vulnerabilidad. Pero cuando uno mira los efectos del capitalismo en un contexto como este, como el de la Comuna 14, son igualmente funestos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en las consecuencias que tiene en el ámbito de las relaciones familiares, una exigencia de producción desmedida, eso se traduce en menos tiempo para compartir con los jóvenes, eso se traduce en condiciones de relación familiar muy problemáticas, eso se traduce en que el dinero pareciera ser la única manera de mediar la relación, por ejemplo, con los hijos en el caso de las relaciones familiares. Entonces, claro, si uno lo mira en los tres elementos que propone Sen con relación a una capacidad, puede que el problema no sea de oportunidades, pero en términos de las condiciones del sujeto, es decir, ¿qué logra hacer el sujeto con esas oportunidades? Creo que es allí donde nos encontramos con el mayor problema. Quizá en algunos contextos tenga que ver más con lo primero, con las oportunidades, pero en un contexto como este tiene que ver más con lo segundo, con las condiciones particulares de los sujetos. Y esas condiciones también son efecto, finalmente, de una lógica capitalista. Cuando uno escucha a los jóvenes, bueno, digamos que la información todavía no la tenemos suficientemente sistematizada, uno se encuentra que hay un desencanto del mundo. Un desencanto del mundo porque no hay, más allá del dinero, que además parece ya no ser una preocupación para ellos, porque pues tienen aseguradas muchas de sus condiciones, no hay nada más que soñar, no hay nada más que perseguir, porque han aprendido también que la resolución de las situaciones de la vida siempre está mediada a través del dinero. Entonces es absolutamente preocupante, esto no es resultado de la investigación, pero son datos de otras fuentes,
la cantidad de jóvenes que ven en este contexto con depresión, la cantidad de jóvenes que ven en este contexto medicados. Yo no conozco un dato comparativo, pero me atrevería a decir que los niveles de depresión son muchísimo más altos en jóvenes de estos contextos que en jóvenes de contextos económicamente vulnerables. Y allí no tiene que ver entonces con las oportunidades, tiene que ver es con las condiciones para poder convertir esas oportunidades en formas de vida valiosas. Llámese resiliencia, llámese estrategias de afrontamiento, ya se podrá conceptualizar desde diferentes referentes qué es lo que sucede allí. Pero entonces uno se encuentra con que puede ser tan dramática la falta de oportunidades como dramática la incapacidad de las personas para poder aprovechar esas oportunidades, y creo que eso es lo que aparece con mucha fuerza en esta comuna. Es más un asunto relacionado con condiciones del sujeto que con, digamos, oportunidades. Pero finalmente causadas no, relacionadas con esa misma lógica capitalista que nos golpea y nos afecta de formas distintas. Hay un ejemplo que me ha gustado mucho para entender este asunto de las capacidades, y era algo que alguna vez me contaba un colega trabajando con población desplazada. Entonces estaba hablando con una señora que vivía en un ranchito de 3x3 con sus 6 hijos, y le decía a la persona que estaba haciendo la evaluación de condiciones de vida, cuando esta persona le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo vive acá? Si uno lo mira técnicamente, eso tiene un nombre: 7 personas viviendo en un cuartico de 3x3. Hacinamiento. Técnicamente eso se llama hacinamiento. Pero cuando el profesional le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo vive? Decía, ah, no, doctor, vea, aquí vivimos muy bien, cada uno tiene su propio espacio. Bueno, ¿cómo así que cada uno tiene su propio espacio? Ah, no, doctor, vea, muy fácil. Este es el muro de la casa. Y entonces yo pinté 7 rayitas de 7 colores distintos. Aquí está la cama. Y debajo de la cama metí 7 cajitas. Y cada uno tiene su propio color y su propia cajita. Y en cada color y en cada cajita, cada uno hace lo que le da la gana. Nadie se mete con el color de nadie ni con la cajita de nadie. Claro, el propio espacio serán, ¿qué? 25 centímetros, quizá 30 centímetros. Entonces este estaba durmiendo, este estaba saltando, este estaba leyendo, este estaba cantando, pero cada uno tenía simbólicamente su propio espacio. A esto nos referimos con lo que hablamos hace un momento de apropiación simbólica del mundo, no solamente una apropiación material. Esta mujer logró que en un espacio absolutamente limitado, cada uno de sus hijos y ella misma tuviera su propio espacio. Cuando uno mira lo que sucede en otro tipo de contextos con características económicas muy distintas, uno se encuentra familias que viven en apartamentos de 300 metros y cada uno no tiene su propio espacio. Porque el espacio no se puede medir únicamente en términos objetivos, sino también en términos de capacidades. Entonces, esa sería quizás una forma de uno aproximarse a entender el asunto de que no es solamente el acceso a bienes y de que la injusticia social no tiene que ver únicamente con el asunto de la pobreza, sino también con las condiciones internas de los sujetos. Bueno, hasta el momento tenemos apenas unos datos en progreso de análisis y bueno, pues ya esperaremos para ver qué nos pueden indicar para poder responder con más evidencia ya a la inquietud. Marta. Diego, a mí me gustó mucho lo que te dijeron los móviles, lo que nos relataste al inicio de la conferencia, porque realmente es un llamado, yo creo que no solamente a quienes intervienen con ellos en talleres y en diferentes proyectos, sino que es un llamado social para que no los infantilicemos más. Mira que te lo dicen muy claramente y sin teorizar demasiado y sin tener muchos conceptos. Dicen, si usted va a hablar con nosotros como adolescentes, no lo haga. Nosotros somos jóvenes. Porque realmente, y yo lo uno un poquito a la pregunta que nos hace ella, como ustedes desde aquí, ¿qué nos pueden decir allá sobre justicia social, sobre capacidades? Y yo pienso que la situación de todos es la misma. No, hay unos que no tienen acceso a los bienes, pero hay otros que no tienen acceso a la vida política, a poder participar, a poder decidir por ellos mismos, y a veces ni siquiera se dan esa oportunidad, porque sus mundos están resueltos muchas veces por los adultos. Entonces,
Entonces tal vez la invitación sea esa. Yo a veces veo que desde las universidades nos dicen, danos una conferencia de adolescencia que queremos entender a los universitarios. Y les digo, no, esa conferencia puede ser aplicable a los que están en sexto, en séptimo, pero posiblemente ya los universitarios, ya aunque ellos mismos se autodenominen adolescentes, tienen que entrar en una categoría distinta, que es la de juventud. Entonces, ahí nos queda como la reflexión. Sí, y creo que ese es el punto exactamente, Marta, no es el tema de cuál es el rango de edad, entonces si tiene 19 es joven o adolescente. Creo que más que el criterio cronológico, tiene que ver con la manera como nosotros los vemos y cómo nos relacionamos con ellos. Por eso decíamos que es más una condición social que no una categoría etaria. Sí, vale. Pues como que yo como joven, de pronto te respondo un poquito esa pregunta, y es como que hablando con algunos de los conversatorios con los jóvenes, es como que el joven en este momento está reclamando esa oportunidad de soñar, por más que tenga el recurso económico, por más que tenga como el recurso de los apoyos de diferentes instituciones, está como que ya está cansada lo que dice Marta de esa estigmatización social y que ya en serio quiere ser responsable de su juventud y quiere ser responsable tanto de generar una transformación social desde el punto que le toque, desde el punto socialmente, económicamente súper bien o económicamente muy mal, pero desde ahí generar una transformación. Y eso es como lo que estamos como intentando, pues como entender, porque el joven no ha sido entendido así. Pues el joven, pues en muchos casos ha sido entendido como una cajita a la que le va entrando, y que cuando llegue para allá ser adulto va a empezar a generar algo. Pero el joven ahora está como con una ansiedad de que quiere hacer un cambio, generar una transformación, y eso es lo que está buscando realmente. Entonces ahí es como unido pues a lo que dice Diego, pues como que no es tanto, para algunos es más un recurso externo lo que está fallando, para otros es un recurso interno, pero en últimas ya no es la falla, pues es como eso que tengo yo como lo exploto, pues cómo hago para que eso le sirva a otros. Muy bien, bueno, creo que ya es hora de irnos a descansar. Bueno, reiterarles el agradecimiento por su presencia. Aquí estamos explorando nuevas vías para intentar entender un fenómeno que es absolutamente escurridizo como el de la salud mental. Hay que arriesgarse a explorar referentes teóricos distintos, metodologías distintas, para lograr dar ese salto que, aunque en el papel parezca muy fácil, de una salud mental negativa a una salud mental positiva, en la práctica pues nos representa varios retos, y esa es la tarea en la que estamos comprometidos. Bueno, muchas gracias a Diego, muchas gracias a ustedes por venir. En la biblioteca más adelante pueden encontrar los videos de las conferencias. Gracias. Muchas gracias.